ensayos de medicina y humanidades. Ahí me encontré con un capítulo que no había visto nunca sobre la placentofagia, que me dejó muy impresionado, pero que tampoco servía para la ocasión. Así que finalmente, y ante la cercanía de la fecha, me puse a escribir algunas ideas sobre el libro, sobre la fortuna de tener y leer libros. Mis reflexiones tienen una única virtud: se limitan a muy pocas. Termino pues de hacer uso de la palabra y empiezo a hablar. Gutenberg vio la imprenta como un ejército de 26 soldados de plomo con el que se puede conquistar el mundo. Tan sencilla verdad fue pronunciada por el primer impresor de Occidente. Desde la invención de la prensa de tipos móviles, en efecto, la imprenta ha conquistado países, construido ciudades y derrumbado gobiernos. Pero más que eso, mediante la palabra, la imprenta ha conquistado, y lo sigue haciendo, el asombro, la voluntad, el espíritu de quienes se interesan y se nutren en los libros. El libro aparece ante nuestros ojos como algo habitual, acostumbrados a emplearlo como instrumento cotidiano. Pocas veces reparamos en la complejidad de su proceso y la trascendencia de su cometido. Detrás de cada volumen hay siempre un conjunto de autores, traductores, correctores, editores, diseñadores, publicistas, impresores, distribuidores, libreros. Todos ellos hacen posible nuestra lectura. En principio no advertimos sino el material del que está hecho: pulpa de árboles blanqueada y tinta oscura. Apenas si percibimos el olor y la textura que le caracterizan, a los cuales nos hemos acostumbrado desde niños. Mucho hay de nostalgia en ese aroma que solo puede emanar de un libro recién impreso, y que es el mundo en el que ha vivido Miguel Ángel. Al abrir un libro, iniciamos un viaje que no termina en el mero ejercicio de la lectura, ni cuando éste se ha cerrado, o si regresa a su discreto sitio en el anaquel de la biblioteca. Las imágenes de un libro, sus enseñanzas y experiencias, habitan de pronto en nuestra mente y nos acompañan como un buen amigo durante años, a veces durante toda la vida. El libro es memoria. Por eso, precisamente por eso, ha sido una de las obras más duraderas de la actividad humana, una de las maravillas antiguas que sigue vigente. Sin el libro, simple y sencillamente, no podría explicarse la modernidad. Antes del Renacimiento, los libros eran propiedad exclusiva de personas acaudaladas y de las agrupaciones que detentaban el poder, como la Iglesia o el Estado, los de siempre, pues. Durante la Edad Media, la lectura y la escritura fueron privilegio de los eruditos. Pero al paso de los siglos, con la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg y la aparición de los grandes tirajes, los libros se convirtieron poco a poco en símbolo del progreso y en divisa de renovación. No deja de ser paradójico. El libro es el gran conservador y el gran subversivo. El libro puede preservar, pero también puede liberar. Consolida lo que existe, pero al mismo tiempo abre nuevos caminos y ofrece alternativas para transformar ideas, experiencias, emociones. Por su virtud y por su fortaleza, los libros han padecido la furia de dictadores y tiranos, de los
intolerantes, que los han quemado, mutilado o desaparecido, temerosos de su influencia. Por otro lado, en los libros se han preservado los grandes valores de la democracia, las luchas por la justicia y el pensamiento de intelectuales y artistas. Pero no podemos entender el significado del libro sin los lectores. El desarrollo de la palabra impresa ha determinado la multiplicación de los lectores y el crecimiento intelectual de las sociedades. No es casual que una de las mayores invenciones del ser humano, la enciclopedia, fuera el antecedente fundamental de una de las revoluciones más importantes de nuestra historia. Porque los enciclopedistas pretendieron reunir el saber humano y ordenarlo, sistematizarlo, clasificarlo, pero sobre todo pretendían difundirlo, extraerlo de las aulas y los gabinetes para ponerlo en manos de los legos. Pretendían hacer sabios a los lectores y lectores a los sabios. Los 28 volúmenes de la enciclopedia recrearon el conocimiento e iluminaron la razón. Esa gran obra que invitaba a comprender mejor la existencia y que ha constituido el símbolo más afortunado de cuánto significa el trabajo intelectual, sigue dando frutos en nuestros días. Y es que, en el fondo, todo buen libro tiene el mismo fin: ayudarnos a interpretar con los ojos de la imaginación, de la ciencia, de la emotividad, los fenómenos que trazan nuestra existencia y nuestro entorno. Hoy hay una pregunta que nos formulamos todos, creo yo que todos. ¿Estaremos asistiendo al final de la era de Gutenberg y al inicio de la era de Google? Yo no lo creo. Yo pienso que los medios de información modernos van a convivir e incluso a fortalecer la cultura del libro y, en consecuencia, la lectura. Las nuevas tecnologías pueden emplearse no solo para preservar, sino para ampliar la herencia literaria, promoviendo la apreciación de los grandes escritores. Y ahora viene a mi mente mi queridísimo y admiradísimo gran escritor y gran mexicano Andrés Enestrosa, promoviendo precisamente la apreciación de los grandes escritores en sectores de la población que antes los desconocían. De la misma manera que desde la perspectiva de la música, por ejemplo, hoy seguramente más personas escuchan a Mozart en una semana que durante toda la vida del compositor. José Vasconcelos, el rector, el primer secretario de Educación de la Revolución Mexicana, publicó una biblioteca de clásicos universales a principios de los años 20 del siglo pasado. ¿Para qué publicar esos libros en un país de analfabetas?, se le preguntó y se le criticó. La publicación de esos libros fue, a mi entender, ante todo, un acto de esperanza. Como lo ha dicho Carlos Fuentes, era una manera de decirle a la mayoría de los mexicanos: un día ustedes serán parte del centro, no del margen. Un día ustedes podrán leer y entenderán mejor lo que somos y lo que anhelamos. El libro nos dice, pues, lo que ninguna otra forma de comunicación puede decir. Nos dice que nuestra vida es un repertorio de posibilidades capaz de transformar el deseo en experiencia y la experiencia en destino.
El libro le da voz al ser humano y por eso, así sea solo por eso, es insustituible. Yo pienso que alguien que ha dedicado 30 años de su vida a hacer libros no es solo por necedad, como él suele decir. Tiene que ser, sobre todo, un humanista. Sí, hay tradición, hay un legado familiar que mucho abona, pero hay también, y sobre todo, un compromiso vital de quien lo hace. Para simplificar mi tarea esta tarde, Miguel Ángel tuvo a bien mandarme un libro que ahora veo que lo han distribuido, que como directorio telefónico empieza con Abreu y termina con Zorrilla. Ahí está todo lo que se puede decir de alguien como Miguel Ángel Porrúa. Son testimonios de familiares, amigos, intelectuales, escritores, lectores, autores y público en general, pero son sobre todo muestra inobjetable del aprecio que una parte muy significativa de la sociedad mexicana tiene por quien ha editado más de 2000 títulos con verdadero esmero tipográfico y procedencia de contenidos selectos y plurales. En ese libro realmente encontrarán testimonios verdaderamente conmovedores, empezando por los que recibió el niño Miguel Ángel de su padre, un corrido que le dedicó Andrés Senestrosa, palabras sabias de intelectuales destacadísimos, Ramón Girau, entre otros, pero sobre todo ahí podrán constatar este gran aprecio, este gran afecto que Miguel Ángel Porrúa ha sabido a pulso ganarse durante estos 30 años, con un público a veces desconocido, pero no por eso anónimo, a veces invisible, pero no por eso intangible, y ese libro lo demuestra. Bueno, por fin termino de hablar para hacer uso de las 4 palabras que más significado tienen el día de hoy, porque evocan un gran consenso en esta época que tan importante parecen ser y tan lejanos a veces los consensos en nuestro país. Hoy, esta noche, lo que se celebra ha evocado un gran consenso social. En 4 palabras. Enhorabuena, querido Miguel Ángel. Muchas gracias. Señores, a continuación hará uso de la palabra el señor Miguel Ángel Porrúa. Gracias, queridos amigos. Muchas gracias, Juan Ramón. El pasado 28 de agosto del 2008 iniciamos los festejos del 30 aniversario de nuestra casa editora. Y debo asumir que la ocurrencia del galanteo para señalar la conclusión del año calendario es una nueva necedad. Digo nueva necedad porque en aquella ocasión me refería a la terquedad que constituye el no improvisar. Y en estos tiempos, que el hacerlo es una práctica habitual, solo festejamos 30 años de hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo.
Me gusta el oficio. Hago libros, solo libros y más libros. No sé improvisar. Mi vida entera se refiere a ellos, y en estos tiempos que a menudo escucho, ¿libros? Sí, claro. En el colegio nos pedían los de Porrúa. Obvio se refieren a los de mis abuelos, así que diligentemente yo les respondo: tienes que conocer lo que hacemos. Me contestan: claro, son libros. Conservo solo uno en casa. Andrés Enestrosa, mi recordado Andrés, decía que los años son nada y que al tiempo avaro de ellas le sobran horas, pocas, pero que son una eternidad en la vida del hombre. El catálogo histórico que Aldonza preparó hace un año consigna aproximadamente 1800 títulos. Y ahora rebasamos los 2000. Entre ellos se cuentan no se encuentran ni reimpresiones ni nuevas ediciones, tampoco los volúmenes que forman una misma colección. La verdad es que no sé hacer otra cosa, pero tampoco quiero aprender. Los libros son mi pasión y mi razón. Si volviera a nacer nuevamente, viviría entre y para los libros. Esos textos de los amigos que en un arranque de vanidad se publicaron hace un año y que es el volumen que tienen en sus manos, hablan de esa obsesión que define el oficio de solo hacer libros, del quehacer en 30 años. Ellos fueron escritos con enorme cariño, con excesiva generosidad. Confieso que al solicitarlos tuve pena. La idea surgió de un recado de mi querido Andrés, que dejó en mi oficina unos meses antes del 20 aniversario. Andrés lo tituló Ahora 20 años. Y por supuesto que el volumen que se reproduce en este texto se reproduce en el volumen. Al leerlo pensé que al celebrarlos debería hacer lo propio con varios amigos. Intenso como soy, se agregaron más. Otros, según la ocasión y presencia frecuente en nuestra casa editora, se han repetido. Y así surgió la ocurrencia de agregar las dedicatorias. Muchos amigos se nos adelantaron en el camino y estoy seguro que entusiastas hubiesen entregado sus testimonios. Ello también habla de que mi afición por los libros se remonta a muchísimos ayeres. Así encontramos mi primera dedicatoria. Apenas contaba con 8 años de edad. Fue en el año 59. Sin saberlo, tuve el privilegio de que un libro tan pequeño como yo, porque era una cosita de este tamaño, tan pequeño como yo lo era, el padre Ángel María Garibay, me mostrara su afecto. Ahora, el volumen cita los nombres de muchísimos quienes antes, en él y después del reciente cambio de siglo circundan la editorial o mantienen una relación personal conmigo. Incompleta y larga es la lista. Unos por ausencia, otros a quienes anticipo la consecuente disculpa fue producto de mi descuido y en la mayoría de los casos del recato y de la timidez por no solicitarlos. Pero hacía falta uno que conocí hace muy poco. Era de mi amigo don Eulario Ferreira. Don Eulario se había adelantado y en su obra póstuma México en el corazón advertí que lo había incluido. Imaginen mi sorpresa cuando llego a ver el documento, a leer lo último que escribió don Eulario
los últimos documentos y me topo con un texto dedicado a mí. Ya es de suponer mi sentimiento de gratitud hacia él. Así que en ese pequeño impreso que hoy se distribuye, lo hemos reproducido en compañía de otro texto que para mí también estuvo guardado más de un año. Y estuvo guardado más de un año hasta que yo no lo conociera, porque cuando cumplí 50 años no pudimos festejarlo, lo hicimos también al término de los 50 años. Y entonces mi otro gran amigo, Andrés Enestrosa, mi queridísimo Andrés, compuso un corrido que según él decía el más cabal editor. Entre las anécdotas de nuestro quehacer destaca la de uno de los primeros autores que confió en el oficio de nuestra casa editora. Fue Antonio Lorenzo. No sé si ustedes recuerdan, todos a usar el calendario azteca, el calendario mayas. Antonio Lorenzo expresaba recordar en las tertulias de los académicos de la lengua, los jueves por la tarde en la vieja librería de Donceles. Y a estas tertulias acudían varios de los académicos y ahí se departían y discutían apasionadamente diversos temas con los que igual nos sorprendía la risa como la evolución. Lorenzo recordaba la ocasión en que el maestro Alfonso Noriega olvidó su bastón sobre mi escritorio y al abordarlo Lorenzo le dijo: «Maestro, ¿olvida usted su sostén?». Podrían imaginar la respuesta del Chato Noriega. Si no mal me recuerdo, en aquella ocasión dijo: «Bueno, con frecuencia mis alumnos de la Facultad de Derecho hacen gala de lo mismo». Recuerdo aquel esfuerzo descomunal por abrir librerías y puntos de distribución en museos e instituciones. Fueron 8 en total y finalmente quedó solo en la amargura, en la calle, Manuel. Miguel González Avelar, completamente convencido de que el ejercicio de la política no debe estar reñido con la provechosa lectura. Recuerda haberme invitado en 1998 a instalarme en la planta baja del edificio viejo de la sede del CENDEPRI. Decía Miguel, acercar militantes a los libros